tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo para un tema importante para la población guatemalteca y que es recurrente, digámoslo, algunas dudas que hay relacionado con varios temas. El director del sistema penitenciario no está, pero creo que era importante tener previo a la información y todo. Él fue delegado por el presidente para una actividad en Estados Unidos del tema del sistema penitenciario, pero creo que también es importante de alguna forma aclarar algunas dudas que existen sobre algunos temas en particular. Dos temas puntuales en esta reunión: el tema de la situación de las cárceles en el país, sobre todo las cárceles que están a cargo de la Policía Nacional Civil, las famosas cárceles públicas, que digamos tienen ahí sus propias particularidades y que de alguna forma deberían de pasar ya a ser parte del sistema penitenciario. Primero, por tema de especialidad; segundo, porque esa es su función del sistema penitenciario, y mantener, digamos, este tema de las cárceles públicas sin tener el ente rector correspondiente termina siendo más un problema que un beneficio. No sé, el fin de semana anduvo circulando incluso un video de un supuesto reo que se fugó, no entendí si era de un lugar de aquí de zona 6, entiendo que era por el tema de los fue una especie de tratamiento porque se ve que como que se lanza de un edificio. Este tema, no, digamos, si le hemos hecho ver al director del sistema penitenciario, el tema de no tener se tiene el protocolo muchas veces de cómo debe ser este tipo de traslado, pero creo que sí, ya es importante buscarle una salida o una alternativa al tema de dónde deben de tener el acceso a la salud los privados de libertad, porque se pone en riesgo también la vida de guatemaltecos y guatemaltecas. Yo le hacía referencia al director del sistema penitenciario en la última reunión. Yo fui a fiscalizar aquí el centro de salud de zona 3, que ahí funciona también a la par la clínica de enfermedades de transmisión sexual, y ahí había un reo con un único guardia del sistema penitenciario. Yo le hacía los comentarios a las compañeras: o no se han dado cuenta que aquí está, o no tiene un alto nivel de peligrosidad, porque o se les fuga o se lo van a volar ahí donde estaba, porque y era un tema bastante complicado. Entonces estamos nosotros también aquí analizando cuál debería ser un mecanismo para que los privados de libertad, si el juez ordena que reciban asistencia médica, pero que haya un lugar específico para ellos, y ya no tener que ver en San Juan, en el Roosevelt o los hospitales públicos en el país. Me han abordado algunos directores y me dicen: mire, diputado, sea que por medio de usted no se puede buscar una alternativa donde no se ponga en riesgo incluso a la misma gente que va al tema de las emergencias, que muchas veces está desbordada. Todos los médicos ya no saben ni qué hacer, no solo con los pacientes, pero también el tema de la incomodidad, que hay guardias del sistema penitenciario dentro de las emergencias, porque tienen que cumplir su función de resguardar este tema de los privados de libertad. Pero como decía, es un tema que habrá que ver con el sistema penitenciario, pero hoy por hoy las cárceles públicas siguen teniendo un tema de bastante permisividad, me atrevería a decir. Yo pude estar en Huehuetenango y creo que es mucha responsabilidad para los agentes de Policía Nacional Civil, no porque no tengan la capacidad, sino porque incluso la cárcel no tiene las condiciones de una cárcel, pues, sobre todo cuando de 31 privados de libertad, 27 están ya sentenciados, ya lo que están haciendo es cumplir condena. Entonces eso hoy por hoy se está convirtiendo en un gran problema por varias cosas. Uno, porque la gente que cae por temas de tránsito, que cae por temas de se echó de más sus cervezas y todo este tipo de cosas, de delitos menores o faltas incluso que deben de estar ahora en este departamento, pero creo que no es el único, creo que también está Jutiapa y otros que están en la misma situación, donde que aunque sea por delitos menores o faltas, o van a caer a la cárcel de Quiché o los mandan a Cantel. Y ahí hay otro problema más, que es el tema de la famosa talacha. Entonces, la persona que cayó por un delito menor le sale más caro tener que pagar esto, y al tema de la Policía Nacional Civil se le incrementan también el tema, no solo los gastos, sino que el tema de descuidar la seguridad de la gente, porque tienen que trasladar a los privados de libertad en este sentido. Entonces, para eso, y el otro tema que va en función de la implementación de la ley del control telemático, que la ley ya tiene bastante tiempo de estar aprobada. La idea del brazalete era empezar a descongestionar el sistema penitenciario, y ahí hay claridad, digamos, de los delitos que son afectos a este control telemático, pero han hablado también de que hay algunos abogados y abogadas que están empezando a ir a ofrecerle
a gente que ya tiene sentencia el uso del brazalete. Puede ser un mecanismo incluso de estafa que esté pasando ahora dentro de las cárceles, y que eso finalmente, ¿quién mejor que ustedes como Defensa Pública Penal para aclarar a qué tipo de delitos o cuál es el perfil al cual se le podría en algún momento dar como medida el tema del control telemático, cuáles no, y ver, digamos, cuál es la valoración de ustedes relacionado con la aplicación de este tema del control telemático, qué es lo que hace falta para que realmente sea efectivo esta medida para los perfiles para los cuales corresponda. Y quise invitar a Casa Artesana que estuviera acá, porque tienen experiencia, han estado dentro del tema de las cárceles y tienen una visión de sociedad relacionada con esto, que creo que es importante poder tener esa otra mirada. Entonces, empezaríamos con el tema de lo del control telemático, pero no sé si Andrea quiera decir algo previo a esto. Gracias, diputado. Sí, pues un gusto estar en esta mesa. Importantísimo que esté el señor director de la Policía Nacional Civil aquí presente, porque pues eso marca un compromiso de la institución en relación a la situación de las cárceles públicas y por supuesto con la defensa pública. Contarle, diputado, que nosotros hemos estado implementando desde hace un año un proyecto sobre libertades anticipadas que nos ha llevado a coordinar tanto con el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Policía Nacional Civil en relación a la situación de las personas que están en las cárceles a cargo de la policía, y se ha podido ir sistematizando información en relación a la condición que tienen las personas que están en dichos centros y la condición de cada uno de ellos en cuanto a su situación jurídica y responsabilidad y propiedad del inmueble. Nosotros tenemos un cuadrito en Excel que es un resumen. Por aras del tiempo creo que podemos entregárselo a usted, ¿verdad? Y a su equipo de asesores para que lo puedan analizar. Ese ha sido respondido por personal de la institución a cargo de los centros, ¿verdad? Es un proceso que hemos estado llevando de manera conjunta, pero que con mucho gusto o lo podemos compartir ahora o le podemos dejar la información. Y tal vez los puntos más relevantes. Entonces le daría la palabra, si usted me permite, a Axel para que él pueda, licenciado Axel, para que él pueda hacer un resumen en relación a la situación, pero no sé si es en este momento el más oportuno, porque entonces cambiaríamos el orden de empezar por el tema de las cárceles públicas, donde también ha estado involucrada la licenciada Alma, porque es la coordinadora de ejecución, o si empezamos por... Pero si quieren, démosle ahí, cambiamos un poco el orden, igual las dos instituciones están involucradas en el asunto. Sí, hemos trabajado en conjunto durante un año, entonces... Si usted pudiera hacer un resumen. Sí, gracias, buenas tardes, Axel Guillén, para los que ya me conocen y mucho gusto que hayamos trabajado con todos ellos. En un resumen breve, datos a marzo, manejados por la misma Policía Nacional Civil, detectamos que son en realidad 10 cárceles públicas a cargo de la PNC. De ellas, a mes de marzo, 164 agentes de PNC brindan los servicios de custodia y seguridad y administrativa en muchas de las cárceles, excepto la de mujeres, que está dividida entre administración del sistema penitenciario y de la Policía Nacional Civil. De esto tenemos que hay 954 personas privadas de libertad, de ellas 23 cumpliendo condena, que se encuentran tanto en Jalapa como en San Marcos. 23. Sí, sin embargo, Huehuetenango también reporta personas que están cumpliendo condenas, sin embargo no las reportan como condenados, ya que todos los casos están en impugnación, y por lo menos en el momento de la visita tuvimos mínimo 5 casos que revisamos. Luego tenemos que 5 centros de detención han sido evaluados por CONRED, y de ellos 4 definitivamente están inhabilitados. Según las indicaciones de CONRED, los edificios ya no pueden ser en algunos casos ni remozados, sino inhabilitados completamente. También indicarles que en todas las instituciones, cárceles visitadas, encontramos más o menos la propiedad o la situación de esa infraestructura, inmueble. En el departamento de Jutiapa está anexo a la comisaría. En la cárcel pública de hombres pues es propiedad de la PNC y está al lado de Gobernación, en el Parque Central. La cárcel de mujeres sí está a media cuadra, en una casa particular. En el preventivo de hombres sí es en propiedad privada, al igual que el de mujeres, que es una casa particular. Perdón, el de hombres es propiedad de la PNC y la de mujeres es una casa particular, cuya venta no se ha pagado por muchos años. En el preventivo de Totonicapán, las mismas instalaciones de la comisaría y una pequeña área dedicada a las mujeres en el mismo internado. San Marcos de Hombres, pues a partir del terremoto fue trasladado hacia una parte de un edificio administrativo que está ubicado dentro de las instalaciones de la Granja Cantel.
o sea que comparte instalaciones con el sistema penitenciario. Sin embargo, solo una área que fue administrativa en un momento se le asignó para mantener ahí casi a 200 personas privadas de libertad. La de mujeres pues comparte centro penitenciario con las mujeres de Quetzaltenango, en un edificio muy deteriorado, en la primera parte del sistema penitenciario y en la segunda mujeres de Policía Nacional Civil. La comisaría 41 de Quetzaltenango, que está ubicado en el centro de la población, es un edificio propio. Sin embargo, ellos argumentaban que es posible que la pertenencia realmente sea del sistema penitenciario, pero no lo pudieron documentar. Y por último, pues Baja Verapaz, que las instalaciones pertenecen a la gobernación y también están declaradas inhabitables. En este ejercicio logramos establecer a lo largo del proyecto que estas personas no tenían expedientes y se trabajó para que separaran el expediente administrativo del expediente de personas privadas de libertad, lo que se logró que las 250 personas que hoy están detenidas tienen su respectivo expediente conformado con la documentación más importante, como lo es principalmente la orden de detención dictada por un juez, y luego pues la documentación que se le va a incorporar. También se logró sistematizar de una manera uniforme en todas las cárceles el hecho de manejar un control sistematizado, ya que cada quien manejaba un Excel a su manera y cuando había que consolidar la información estaba dispersa, de manera que ahora todos manejan la misma estructura y a la hora de consolidar pues es mucho más sencillo, mucho más fácil y está mejor controlada y posee información que es de mucha utilidad para llevar el control de las personas privadas de libertad. Igual se estableció que ninguna pues tiene áreas para visita, ninguna tiene áreas para maternal, para mujeres embarazadas. También se estableció que las condiciones de las camas, camastronas, literas, como le llaman, son insuficientes en cada una de las poblaciones. Se encontró que igual hay deficiencia en el servicio sanitario, tanto inodoros como duchas, en algunos lugares no las hay. El agua pues casi en ninguna es potable y es muy inestable. El servicio de energía eléctrica, la mayoría reportan que el servicio es bueno, pero algunas también reportan que es inestable. Y por último, en todas logramos desde agosto del año pasado trabajar en recuperar los libros de control, ingreso y egreso de las personas privadas de libertad, así como libros de conducta y trabajo. Y de manera que ahora los tienen plenamente identificados, ubicados y resguardados. Eso se logró en todas las cárceles y de eso logramos recuperar de libros de ingresos y egresos en las 10 cárceles existentes 105 libros. Muchos datan desde los años 80, 90, otros fueron incorporados del 2000 para acá. Y libros de trabajo, solo en algunas se manejan y se tienen 25 libros de trabajo. Esa es una información así. Bueno, y por último, debido a que el proyecto trataba de desasignar tanto las cárceles públicas como los centros del sistema penitenciario, hay inconveniente para presentar ciertos documentos de estos informes de conducta que hablaba de último, y entonces se trabajó en conjunto con la defensa pública penal para evitar el rechazo por parte de los jueces de ejecución de estos medios probatorios y se unificaron criterios, de manera que ahora en las cárceles públicas antes se extendían de manera de discrecional la redacción de un informe y los jueces lo rechazaban. Se trabajó en conducto y en coordinación con la defensa pública, jueces y Policía Nacional, y se logró estandarizar un solo formato para entrega de los informes de conducta y trabajo, que hoy por hoy evitó la discrecionalidad y la arbitrariedad que se ponía en esos documentos. Director, ¿ustedes cuáles son los datos que tienen relacionado con el tema de las cárceles públicas y ver si ya hay algún proceso encaminado con el sistema penitenciario para trasladárselas ya al sistema penitenciario? Entiendo que en Huehue ya había el ofrecimiento del alcalde de donar un terreno, digamos, por lo menos para poder ahí construir el nuevo presidio, en este caso, porque en todo caso debería ser un tema preventivo en esta situación. ¿Qué información tiene ahí, señor director? Sí, por el momento ya se están haciendo esos acercamientos. También en el tema del organismo judicial se está haciendo esas coordinaciones, porque realmente hemos tenido ese inconveniente que en algunos lugares los privados de libertad, por ejemplo, vamos a hablar del tema de Jalapa, muchas de las mujeres que se encuentran privadas de libertad no quieren que se les traslade a otro lugar porque ellas están cerca de su casa. Entonces hay inconveniente también a veces que los jueces no quieren dar esos traslados a los centros carcelarios, y eso ha limitado que definitivamente estas acciones sean inmediatas. Tenemos como decía, esa situación también en el tema de las cárceles carceletas. Ese es un tema que en las horas de la mañana también lo tratamos aquí en el Congreso de la República, en el cual se denunciaba que hay varios hechos de corrupción y situaciones de anomalías en el tema de que hay algunas subestaciones que funcionan también con carceletas públicas.
Y es algo que nos preocupa porque realmente, además de que ha sido foco de corrupción, también no se ha tenido esa coordinación especialmente con jueces de paz, que por ejemplo el fin de semana ellos reciben la prevención policial, sin embargo le indican a los jefes de subestación que los mantengan ahí hasta el día lunes. Eso nos ocasiona problemas porque puede haber algún tipo de violación a sus derechos humanos o algunos privados de libertad que tienen algún tipo de enfermedad, por ejemplo diabetes. Puede ser que se nos pueda complicar esa situación estando en esas condiciones que no son buenas, pues están durmiendo en el suelo, situaciones como esas, porque no son cárceles que estén destinadas. ¿Esto es de carceleta? Yo le estoy hablando de carceletas, pero que va ligado también a este tema, generalmente de posible violación a derechos humanos, y que nos genera también inconvenientes. Se han dado situaciones lamentables, que también, por ejemplo, siempre hemos estado colaborando con el sistema penitenciario y en este momento se está trabajando para ver el tema de los traslados. Generalmente sacamos de circulación, lo podríamos decir así de esa forma, más de 70 patrullas a nivel nacional, con personal policial y del sistema penitenciario para cuidar reos que en ocasiones son de alta peligrosidad y que nos ocasiona también un debilitamiento en la seguridad ciudadana del país, porque esas unidades están estacionadas desde las 5 de la mañana que llegan a un centro carcelario a recoger al privado de libertad y a ellos los dejan, les dan salida de las carceletas tipo 16, 17 horas. Prácticamente esa patrulla y los policías pasan fuera de su servicio todo el día, y eso es de lunes a viernes. Inclusive se está viendo el tema cómo poder tratar con la Cámara Penal para que todas estas audiencias de reos de alta peligrosidad ya no sean trasladados físicamente a la torre de tribunales, sino que la mayoría sean por videoconferencia, para no exponer tanto a los policías, a los guardias del sistema penitenciario, o que colateralmente vayan a ser afectados en una balacera por ciudadanos, personas civiles. Entonces son esos temas que nos están afectando, y como decía aquí Lick, son 164 agentes policiales los que se encuentran custodiando estas 10 cárceles que están a cargo de la PNC, y eso es lo que nos resta también mayor cobertura. Y no es que estemos negando ese servicio, sino que realmente está fuera de nuestra función. Ya se está trabajando a nivel de gobernación para la compra de buses, para poder apoyar, para que esos buses sean exclusivamente para el traslado de reos, pero eso también, como decía, ya tenemos antecedentes de tema de pandillas, que es sumamente complicado, que puede ser que un bus también pueda ser atacado. O sea, son situaciones en las cuales pues ya podemos ir tomando nuevas acciones para poder evitar estos hechos lamentables. Y realmente es bastante deplorable las condiciones de algunas de las cárceles. Desde el año pasado hemos estado trabajando con varias instituciones, entre ellas Colectivo Artesana, y para exponer realmente las necesidades que tiene mucho privado de libertad, que al final de cuentas algunos de ellos ya excedieron de su tiempo de estar privado de libertad. Sin embargo, como no tienen ninguna persona que se preocupe de ellos en su proceso penal ni familia, están sumamente abandonados. Y una de las situaciones que más afecta es ese hacinamiento del 400% que en la actualidad se tiene en las cárceles. Sí, bueno, en este tema de las carceletas, director, tiene sus pros y sus contras, digamos. Su pro es que no tendría que movilizarlo, digamos, fuera de su departamento, y con eso reduce un tanto el tema de la talacha o ese cobro ilegal que hacen cuando los trasladan, incluso temas son delitos menores, digamos, en algún momento. ¿Qué hay que hacer, digamos, para que esto se pueda implementar de alguna forma? Claro está, hay que hacerlo también en un marco de evitar que eso se convierta en un tema de corrupción. Pero yo le pongo un ejemplo, y tengo registrados ahí como 5 casos en el caso de Huehue, que incluso cuando yo fui a la comisaría me enteré que ya habían cambiado, estaba en zona 5 antes, sí, y las pasaron a zona 4, zona 4, zona 8 del departamento. Pero increíblemente ahí, cuando había una detención, los enchachaban a un poste que estaba ahí en las anteriores instalaciones. Yo pude ir a constatar ese tema de lo del poste. Ahí los tenían, si su audiencia era, póngale, capturaban sábado a la 1 de la mañana, lo tenían ahí hasta domingo o lunes, cuando tenía su audiencia, digamos, en este caso. Pero en algunos casos me habían comentado que ese tema del poste se volvió cabalmente en un tema de corrupción, porque era, como no se había hecho el ingreso de forma oficial, digámoslo así, no había un registro que indicara, mire, ¿por qué no está este detenido?
sino que era, mira, es tanto y salís caminando de acá, porque no había como un registro, porque eso incluso no estaba dentro de, cercano al tema de lo del preventivo, estaba incluso dentro de la misma comisaría y esta parte, y ese poste es famoso, ahí está todavía. Y cuando yo hablaba esto en una de las visitas de fiscalización que hice a la comisaría, muchos empezaban a escribir, ahí sí, yo estuve ahí, que no sé qué. Entonces todo este tipo de situaciones, ¿qué hay que hacer en este caso, director? ¿Le corresponde a usted o le corresponde al del sistema penitenciario si hay que hacer un nivel de gestiones para que, porque por ejemplo en Sololá, el año pasado lo que pedían es que se crearan y se habilitaran nuevamente las carceletas que funcionan en el municipio, porque la gente, ellos tenían registrado varios casos, por ejemplo, de que todo el que tenían en el departamento de Sololá, por lo regular, era enviado a Cantel. Sí. Entonces, el traslado a Cantel, aparte de ser lejano, era que mucha gente después tenía que empezar a prestar dinero porque les empezaban a cobrar dentro de la misma cárcel con este tema de lo de la talacha. Entonces, yo tengo ahí conocimiento, por ejemplo, de 2 casos donde a uno de ellos lo agarraron por un incidente de riña, creo yo, le cobraron 25,000 en la cárcel de Cantel. Y a otro que no sé si fue por un tema de conductores, le cobraron 20,000 por ese, solo por la noche que pasó ahí en la cárcel de Cantel. Pero cuando se le pedía al sistema penitenciario que habilitara las carceletas, porque era un mecanismo que podía funcionar, porque muchos de estos delitos son al siguiente, en la misma audiencia de primera declaración salen, pues, y en algunos casos que incluso son delitos que van al juzgado de paz, ni siquiera van a instancia, van a paz, pero terminan pagando estas grandes cantidades. Sale mucho más caro el tema de la talacha que el mismo proceso en sí mismo, en este sentido. ¿Qué hay que hacer, director? ¿Le corresponde a usted o le corresponde al sistema penitenciario tratar de ver si se puede generar condiciones en algún lado, o es un tema de corresponsabilidad? Un poco, creo yo, para poder evitar que la gente primero sea trasladada fuera del departamento, que sea por 1 o 2 noches nada más que van a ese lado, que les cobran una cuota que no debería cobrarse, y que eso también implica un tema de logística para la misma Policía Nacional Civil. Si usted lo lleva de Huehue, por ejemplo, a Quiché, está hablando alrededor de 2 horas en tránsito, tema combustible, los agentes que pierde, cuando ese por el tipo de delito debería estar, digamos, quedarse ahí en la misma cabecera, pero lo mismo pasa en algunos otros lados del país. ¿Qué habría que hacer en este caso, director? Yo considero que es un esfuerzo de todos. Generalmente los jueces de paz también tienen que estar de turno fin de semana. Ellos deberían de resolver el fin de semana o día de asueto porque están de turno. Ellos deberían de resolver la situación legal de este privado de libertad, de esta persona, porque generalmente desde el momento que se pone a disposición por parte de Policía Nacional Civil a una persona por un delito, una falta, pues debería de resolver directamente el juez, aunque sea día inhábil o sea el día de fin de semana, porque ellos están de turno. Lo lamentable es que, por ejemplo, les voy a hacer un caso muy, muy concreto y que a veces solo se critica a la Policía Nacional Civil por los hechos de violencia. Vamos a poner el caso de Santa Rosa. Santa Rosa ha sido un lugar sumamente tranquilo, pero desde que se llevó la cárcel del Boquerón a ese lugar, los delitos de pandillas, extorsiones, homicidios, narcomenudeo se fueron al alza. ¿Y qué sucede en la actualidad? De que tanto el municipio de Chiquimulía, Tacisco, Huilapa y Barberena, hay una situación muy particular que se ha observado y que eso al final de cuentas afecta el actuar de la Policía Nacional Civil. ¿Y por qué digo esto? Muchas de las personas que son capturadas, también incluye pandilleros, en muchas ocasiones hay se respeta la decisión judicial, pero la mayoría de personas que cometen delitos las están hospitalizando en esos municipios. ¿Y qué sucede? Los hospitalizan desde viernes hasta el día lunes, para que no se vayan a una carceleta, a una cárcel. Pero ¿qué sucede? La Policía Nacional Civil tiene que nombrarle servicio policial cada 8 horas a ese privado de libertad en el centro carcelario. Entonces, ¿qué implica? Que desmotive a realizar capturas a la policía. Y no estoy cuestionando o generando también de que no lo están haciendo, están cayendo en una omisión de su servicio. Pero, sin embargo, ese problema lo tenemos. Imagínense que a nivel nacional se dieran situaciones como esta, prácticamente dejarían sin policías el fin de semana las subestaciones, por estar tratando en cierto modo, de protegerle sus derechos y que no vaya a pagar una talacha o sea agredido en uno de los centros carcelarios, tomando en cuenta que desde el momento que una persona es detenida y puesta a disposición ya no depende de la policía, sino tendría que depender del sistema penitenciario. Pero sin embargo estas carceletas que funcionan en las subestaciones
se podría decir de una manera ilegal. Es cierto que evita que sean agredidos los privados de libertad, pero como decía usted, por la falta de personal puede ser que lo tengan que engrilletar a un poste, a una silla o a una herramienta para que no se den las fugas, pero también están exponiendo a la policía a que se dé una fuga, si es un reo de alta peligrosidad. Un ataque. Sí, y vaya a ser puesto a disposición por una evasión culposa, ¿verdad? Entonces, son situaciones que al final de cuentas, en este caso la responsabilidad tendría que ser del sistema penitenciario, pero sí en la actualidad no se dan las condiciones necesarias de un lugar adecuado para mantenerlos como preventivamente. Entonces, nos complica pero sí, hay muchos casos que han sido denunciados. La licenciada Andrea Barrio sabe que cuando ella ha denunciado que en algún lugar a un privado de libertad lo están extorsionando por la talacha, lo están agrediendo, inmediatamente lo hemos sacado de ese sector en coordinación con las autoridades del sistema penitenciario para que no sea agredido. Pero sí son situaciones que se necesita también de la denuncia de los privados de libertad, pero por el momento considero que no se tienen las condiciones para tener a un reo en un lugar preventivo y que no vaya a ser agredido o extorsionado por los mismos presos. Sí, yo creo que el esfuerzo va en función, ahorita le doy la palabra, de por lo menos estos que son delitos menores, pues, y son, en algunos casos son faltas, que cuando llegue a la audiencia le van a poner la caución de 500 y va para afuera, pues, o sea, ese punto es el que yo creo que habría que hacer algún nivel de diferencia o buscarle, digamos, una alternativa, porque como le digo, ese tema incluso un juez de paz lo va a resolver y es una audiencia de 15 minutos o 20 minutos cuando se tardan demasiado, pues, pero el costo que está teniendo la incentivación del tema de la corrupción que se está viviendo, digamos, en este tipo de situaciones, es lo que finalmente termina, digamos, afectando estos casos que yo le digo, de que estos compañeros que hablaban, de que les habían cobrado 25,000 quetzales en la talacha, y cuando fueron a su audiencia, le pusieron 300 quetzales de multa para salir. Entonces ese tipo de situaciones son las que habría que buscar, y por eso les decía cuál es el mecanismo real para buscar, digamos, que estos delitos menores sean ahí, y realmente porque así empieza el tema de la extorsión, digamos, o sea, la extorsión es dentro de la cárcel, pero también fuera de la cárcel en este sentido. Entonces la idea es tener realmente un control para ir reduciendo el tema de las extorsiones, porque muchas veces el problema es de que el que llegó no solo le sacaron la talacha, o muchas veces incluso empiezan a utilizar para este tema de las extorsiones, o después se continúa un tema extorsivo durante un largo tiempo, digamos, aunque la persona ya esté fuera de la cárcel, porque tienen todos sus datos y todo este tipo de situaciones. Por eso la preocupación, director. Licenciada. Sí, muy buenas tardes a todos. Yo considero que este tema es de mucha relevancia también para el organismo judicial, precisamente porque estamos hablando de cárceles públicas, de primeras declaraciones, de lo que usted decía, que en muchas oportunidades son faltas las que se han cometido y la gente es detenida en flagrancia. Voy a empezar por el tema de cárceles públicas. Las cárceles públicas no reúnen las condiciones de habitabilidad ni medidas de seguridad para que las personas sigan resguardadas en esos lugares. Nosotros hicimos visita a cada uno de los departamentos que tiene cárceles públicas, creo que son 10 más o menos aproximadamente. El de mujeres, si usted fue a Huehuetenango y conoció la cárcel pública de mujeres, yo no sé si se dio cuenta de que hasta las vigas se están quebrando y hay mujeres. Sí, no hay muchas, pero sí hay como 5 o 6 mujeres. Entonces incluso ya hay dictamen desfavorable porque no pueden ser habitadas esas casas. Le digo que es un tema del organismo judicial porque en el año 2021-2022 se llevó a cabo una mesa técnica donde participaron magistrados, Ministerio Público, Gobernación, Defensa Pública Penal, y se enfocaron en el tema de las cárceles públicas, de que todas las personas que estuvieran resguardadas en cárceles públicas debían ser trasladadas al sistema penitenciario, porque esa no es una función de la policía. El resguardo es del sistema penitenciario, porque ellos por mandato legal tienen esa responsabilidad. Cuando se acuerda trasladar a estas personas a cárceles públicas, se iba a ir haciendo paulatinamente, y de hecho se empezó a hacer, yo no sé si el señor director estaba en ese momento, pero se empezaron a trasladar a las personas a los diferentes centros a cargo del sistema penitenciario. ¿Por qué se estancó? Desconozco. Pero el problema principal es que a pesar de que ya se habían empezado a sacar a las personas a los centros a cargo del sistema penitenciario, los jueces continúan enviando a la gente a las cárceles públicas. Totonicapán. Nosotros fuimos a hacer una visita, no me recuerdo la fecha, pero por decirle un 10 de marzo. Y resulta que el 8 de marzo habían ordenado el ingreso de 4 o 5 personas.
sabiendo los jueces que no pueden ordenar el ingreso de personas a cárceles públicas. Este es un tema del organismo judicial y específicamente de Cámara Penal, porque es Cámara Penal quien le debe ordenar a todos los jueces a nivel nacional que no pueden ordenar el ingreso de personas privadas de libertad a las cárceles públicas. Entonces, desconozco si emitieron una circular o no, pero si la emitieron, la debieron haber emitido 2022 más o menos. Eso es con relación a las cárceles públicas. Ahora usted decía que si se podían habilitar espacios para que la policía pudiera resguardar a las personas, en tanto les escuchaba su primera declaración para no ser trasladados a centros y evitar la extorsión o las talachas. Por eso la cobertura del organismo judicial llega a todos los municipios del país. Y hay un plazo legal para que ellos puedan escuchar las primeras declaraciones. Entonces es nuevamente tema del organismo judicial. La Defensa Pública Penal se ha preocupado por asignar abogados defensores en la mayoría de municipios. Ministerio Público también está. ¿Por qué no escuchan la primera declaración? Porque los jueces de paz, teniendo que atender en horario 365 días del año de 24 horas, no, porque el fin de semana los jueces se van a su casa, pero es obligación del organismo judicial estar ahí, escuchar en su primera declaración a la persona y resolverle. Y máxime si es una falta. Si es una falta, ellos tendrán que ver si le dan arresto, pero la gente prefiere pagar para no irse a un centro carcelario. Incluso los mismos detenidos prefieren pagarle a un abogado defensor particular que irse detenidos o quedarse todo el fin de semana en la Policía Nacional Civil, o lo que usted decía, de que una estrategia ha sido internar a las personas para que no estén en la comisaría detenidos. ¿Ahí quién les va a brindar alimentación? Nadie, solo la familia que les lleve. ¿Dónde van a dormir? Tampoco hay espacios. Y ellos no pueden seguir habilitando espacios para tener a personas detenidas si no es parte de sus funciones, no les corresponde legalmente. Entonces, yo sí considero que quien debería de estar aquí es el organismo judicial, porque son ellos los que tienen jueces a nivel nacional y tienen que resolverle en un plazo de 24 horas la situación jurídica a las personas, sea falta o delito. Y si es necesario trasladarlos a un centro carcelario, pues consentimiento, pero es el procedimiento. Mientras no existan protocolos para evitar la exigencia de talachas o de extorsión adentro de los centros, ese va a ser un procedimiento. Ilegal sí, pero procedimiento dentro de las cárceles a nivel nacional. Entonces, sí debería estar aquí el organismo judicial que vamos a hacer un llamado. Sí. Sí, gracias, diputado. Solo comentarle también que a raíz de un proceso que llevó el colectivo Artesana en relación a la separación definitiva de las cárceles de hombres y mujeres, se emitió una sentencia por la jueza de ejecución Mireya Batún, que es la ejecución 993-2023, que entre otras cosas en relación a la policía, porque pues no voy a hacer mención en relación a lo que ordena el sistema penitenciario porque no están presentes, pero ella ordena en un plazo inmediato, menor a un año, el cierre definitivo de las cárceles de Huehuetenango, San Marcos, Salamá y Totonicapán. Sin embargo, el problema yo creo que la policía es la primera que está en la disposición de hacer el cierre definitivo. El problema es, como bien decía la licenciada Alma, que donde no se encuentra el apoyo es en el organismo judicial, porque son ellos quienes no permiten el traslado de las personas. Incluso a veces las regresa el propio juez que conoce la causa a seguir, y les han certificado lo conducente incluso a agentes de policía que han hecho los traslados. Entonces, hay un proceso ahorita iniciado en el primer viceministerio, donde hay una mesa técnica donde están discutiendo el proceso de transición. Sin embargo, el sistema penitenciario se ampara, para no decir que se justifica, en que no tiene espacios por el nivel de hacinamiento y no quieren asumir las instalaciones que tienen la policía donde están los centros. Sin embargo, creemos nosotros que debiese ser una disposición y un acuerdo con Cámara Penal para que ellos no sean quienes se oponen y obstaculizan el traslado de las personas a las cárceles a cargo de la policía. Pero bueno, veremos qué tanto se logra avanzar en ese proceso. Lo iniciamos nosotras, sin embargo el Ministerio optó porque sea un proceso interno solo entre las instituciones. Nosotras solo tenemos información de referencia de que no se ha podido avanzar como se quisiera en el proceso de transición, que, o sea, no le reciben a la policía ni a las personas ni a las instalaciones finalmente, ¿verdad? Sino que, pues si no tienen a dónde mandarlos, no pueden desligarse de esa responsabilidad que en este momento tienen.
creemos que es un trabajo importante que hay que hacer con los jueces también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Salamá, que es un municipio donde la cárcel está declarada inhabitable, y que las áreas de las mujeres no tienen ni siquiera condiciones como sanitarios, y no tienen suficiente energía eléctrica, y que la Conreda ha emitido dictámenes, la policía ha hecho referencia a que no tienen condiciones. Los jueces de Salamá siguen enviando personas a la cárcel de mujeres de Salamá, y si se opone la policía que está de turno en el centro, le certifican, ¿verdad? O acciona el juez en contra de los agentes de Policía Nacional Civil. Entonces, me parece a mí que es importante que, pues ya que usted es el único diputado, creo que ha mostrado un interés en este momento en relación al tema de las cárceles a cargo de la policía, que se pudiera invitar a Cámara Penal y al Ministerio de Gobernación, en este caso a la primera viceministra, para que se comprenda la complejidad y la importancia que tiene, porque al final pareciera que se asume la justificación del sistema penitenciario en cuanto a no tener los espacios adecuados y el nivel de hacinamiento que se tiene, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros hemos aportado esta sistematización en cuanto a la situación de cada uno de los centros, de manera que 954 personas no van a hacer la diferencia en el sistema penitenciario en relación al nivel de hacinamiento con la cantidad de capturas que la policía está reportando diariamente. O sea, ya si hacemos la comparación, 954 personas equivalen a semana y media a lo que la policía está procediendo ahora, que hay muchísimas capturas, ¿verdad? Entonces creo que ese ejercicio se debería de hacer, porque si vemos el resumen semanal de la policía, capturan más personas que las que hay en este momento en las cárceles a cargo de ellos, ¿verdad? Solo quisiera hacer una observación. En el caso de Cantel, fuimos a visitar Cantel. Cuando ustedes ingresan a Cantel, pues está el centro, ¿verdad?, de cumplimiento de condena, pero ahí está el anexo de San Marcos, que está a cargo de la Policía Nacional Civil. Entonces, no me recuerdo cuántos presos habían ahí, pero entonces habilitar un sector ahí para que esté a cargo del sistema, no, porque ahí hay agentes de la Policía Nacional Civil en este lado, y de este lado están todos los del sistema penitenciario, es un mismo centro. Igual que la cárcel de mujeres, que tienen a las mujeres en el segundo nivel a cargo de la policía, y en el primer nivel. ¿Esto dónde? Shela. Es que yo creo que un tema que está pasando de desapercibido es el tema de la perfilación que debe de haber, digamos, relacionado con los privados de libertad. Valga la redundancia, están privados de la libertad y de alguna forma hay que ordenar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en Huehue me decían, mire, diputado, aquí hay más gente que está cumpliendo condena que realmente gente que esté por un delito menor, digamos, en este caso, porque yo le preguntaba a la gente que a cargo de esto, me decía, miren, ¿y qué hace usted con la gente que cae pues por un hecho de un delito menor? O se va para Cantel o se va para Quiché, no hay de otra, digamos, a no ser que caiga cabalmente lo que ustedes dicen, en un horario donde haya juez todavía y que el juez quiera escucharlo. Esas fueron las palabras que me dijeron los compañeros de PNC. Y si nosotros lo llevamos al juzgado y el juez no quiere escucharlo, entonces de una vez empezamos a coordinar, porque también el problema es que para hacer el traslado en muchos de los casos recurren a la famosa cordillera. Entonces decía, mire, diputado, un traslado que nos debería llevar 2 horas o hora y media, si nosotros tuviéramos la capacidad de poderlo llevar hasta el centro, nos está llevando entre 12 horas por el tema de la cordillera, porque tenemos que llegar a determinado lugar, esperar que llegue la otra patrulla para llevarlo, y así, digamos, sucesivamente hasta llevarlo al centro que está sucediendo. Y otra vez de regreso, la misma dinámica, a las 24 horas después o a las 48 horas siguientes, debe iniciar otra vez ese mecanismo, lo cual no es funcional para nadie, pues, y lo único que sucede es que se sigue fomentando corrupción y extorsión dentro del mismo sistema carcelario, que entiendo no toda responsabilidad de ustedes, sino que también hay una corresponsabilidad de parte del organismo judicial. Entonces, director, como usted se ha participado en estas reuniones a las que se da referencia a Andrea, le voy a pedir un informe circunstanciado de las acciones que han llevado en esta mesa y cómo van, digamos, avanzando en este proceso de transición de cárceles públicas a cargo de Policía Nacional Civil al sistema penitenciario, un poco para ya decirle al sistema penitenciario qué va a hacer también con este tema de que se haga cargo de las cárceles y que se busque un mecanismo para que la gente no tenga que seguir pasando estas travesías, sobre todo en delitos menores, pues, porque el tema es eso, en principio,
Y lo otro es empezar ya a ver qué se va a hacer con todos aquellos que están ya condenados, pues. Hay quienes ya nunca van a salir, no digo de mala onda, pero es la realidad. Alguien que tiene una sentencia de 300 años, por obvias razones ya no va a salir, pero sigue estando y es el que tiene el control muchas veces de la cárcel, ese es el otro problema. Entonces todo este tipo de situaciones son las que de alguna forma habrá que ordenarlos, habrá que ver, digamos, de qué forma. Esto de lo de Cantel me sorprende sobre todo por el tipo de cárcel que es Cantel, pues, o sea, ese es el otro tema, el tipo de cárcel que es Cantel, y a muchos los están mandando para ahí. Entonces al final de cuentas muchas de las cárceles se vuelven en escuelas del crimen al final del día, pues son más hechos delictivos los que se cometen después de lo que está ahí. Entonces le pido un informe circunstanciado de eso, director, para darle el seguimiento que corresponde. Ya para la próxima semana ya vamos a citar al director del sistema penitenciario, ya habrá regresado, porque este es un tema que hay que irlo viendo constantemente para ir avanzando. Igual el tema, que este es un tema que vamos a hablar con el señor ministro y con el director del sistema penitenciario, es este ofrecimiento de las cárceles nuevas que hay, digamos, en este sentido. Incluso nosotros presentamos pues, esta ley marco contra las extorsiones, igual proponemos que ya debe haber una cárcel de, no solo por de máxima seguridad en el sentido del perfil de gente que está ahí, y además que tiene que tener algunas condicionantes para reducir el tema de los hechos de extorsión que hoy por hoy está afectando a la población. Ya lo hemos hablado con usted en otros espacios de la bancada, pero ese es el fin primordial de estas reuniones. Hoy sí, con el tema de... Entonces se lo pido y me lo manda el día viernes, por favor, director, para que tome nota ahí. Y ahí inclusive quienes están participando, qué proceso van, cuál es el objetivo finalmente de esto y cuál va a ser el resultado que se quiere de esto, no con el fin de entorpecer, sino con el fin de por lo menos ya avanzar en esta situación. Y si me puede mandar un informe de la situación actual que ustedes tengan del tema de las cárceles públicas, también se lo solicitaría, señor Vamos director. a sumar nosotros porque por cuestión de coordinación del proyecto nosotros estamos recibiendo constantemente la actualización que hacen los centros en relación a las personas. Si usted nos permite, diputado, vamos a sumar nosotros al informe que envíe la policía, el informe que nosotros tenemos en relación a la situación jurídica de cada una de las personas. Verá que tenemos el estado ahorita, ahorita tenemos, ¿cuántas? ¿Dónde está? Del Google, son 200 que se pedimos a PNC, 130 que nos respondió la defensa pública, no respondió el sistema penitenciario y la de la reorganización está procesando. Vamos a integrar esa información para que ustedes puedan Tener más datos. Sí, si ya no nos invitan, pues entonces... No, sí, bien. Es que miren, yo incluso ya he hablado un poco con estos compañeros que van a ser citados también en su momento, el mecanismo contra la tortura, que es en algo tienen que hacer, pues, pero sobre todo en el sentido de que hay que buscar una alternativa para que los privados de libertad tengan acceso al derecho a la salud, es un derecho, pero no de la misma forma como está sucediendo hoy por hoy, que creo que está, además de desordenado, se pone en riesgo la vida de un montón de gente, incluyendo la de ellos mismos. Esto que pasó en UNAERC, por ejemplo, semanas atrás, eso no es ese es el reflejo de lo que pasa todos los días en la red hospitalaria, y recordemos los hechos del año anterior en el San Juan de Dios. Entonces mucha gente en el San Juan de Dios, en el Roosevelt, en el de Huevo, en varios lados, lo primero que me dicen los directores, miren, y es que también tenemos un tema de desbordamiento muchas veces de las emergencias, porque algún privado de libertad pide ir a los hospitales, pide para no sé qué, y muchas veces eso también es aprovechado para hacer otro tipo de situaciones que van fuera del tema del ámbito en este sentido. Entonces, por eso precisamente, André. Sí, gracias, diputado. En relación a lo del tema de la salud, contarle que nosotros, a raíz de la sentencia Chinchilla Sandoval versus el Estado de Guatemala de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iniciamos un proceso judicial en ejecución con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, que fue quien presentó ese caso ante la Comisión Interamericana y es el ponente ante la Corte. Ese proceso no tiene sentencia todavía, pero se está creando una mesa técnica interinstitucional para trabajar el protocolo de atención en salud a las personas privadas de libertad, en la cual se está citando al viceministro de hospitales y a todos los directores de los hospitales a nivel nacional. Entonces, no sé si fuera pertinente que usted pudiera dar un plazo
en el cual se pueda avanzar en esa mesa técnica para que en su momento pues, se pueda presentar ese protocolo de coordinación interinstitucional y pues se tenga el fallo correspondiente de la Esto hay que verlo con quién, con COPADE, ¿no? El incumplimiento de la sentencia es que el problema de aislar en la atención de salud de las personas privadas de libertad lo que provoca es una falta de atención en salud, ¿verdad? Porque no hay condiciones para que el sistema penitenciario tenga todos los servicios de salud. Entonces se está trabajando este protocolo interinstitucional para que el sistema de salud pueda generar horarios y áreas establecidas en las cuales puedan acudir las personas privadas de libertad a nivel nacional, porque cada hospital y servicios y centros de salud tienen su propia dinámica y tendrá que ser una coordinación en cada uno de los departamentos donde hay centros de privación de libertad. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.